Ok, voy a presentarlo en tanto el doctor se conecta para que ustedes sepan ya de quién se trata y sobre todo que ya no perdamos más tiempo. El doctor José Víctor Lagunas Turiján es posgraduado en urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital Regional número 1, el doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro de la Ciudad de México. En varios estados de la República ha impartido diplomados en urgencias médico-quirúrgicas avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido jefe del servicio de urgencias del Hospital MIG Lindavista en la Ciudad de México. Y durante el periodo de la pandemia recibió la condecoración Miguel Hidalgo, grado Cruz, por parte del gobierno federal. Es adscrito al servicio de urgencias en el Hospital General de Zona número 76 del IMSS y actualmente es adscrito al servicio de urgencias en el Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro del ISSSTE. Tiene también consultorio médico en el Hospital Boutique Riobamba en la Ciudad de México. Así que como ustedes ven, tiene ya una trayectoria el doctor como médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Y bueno, pues el tema de hoy que nos va a estar dando el doctor es el manejo de la hipertensión arterial secundaria. Esperemos que, bueno, se pueda conectar. Ya lo vieron ustedes que sí está por aquí. Ya, ahí está el doctor. Hola, doctor, ¿ya nos escucha? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ya los escucho. No sé qué problemita aquí tenía de Ay, qué audio. bueno, Parecerá doctor. mi computadora, pero todo bien. Muchas gracias. Lo acabo de presentar, así que ya no le voy a dar más tiempo yo a mi charla, sino más bien a que nos pueda compartir su pantalla. Doctor, ¿podría compartirla? Ok. Excelente, doctor. Adelante, esos son los micrófonos para usted. Muchas gracias. Bueno, es un placer. Gracias por la invitación. Realmente es un tema muy extenso que abarcar. No solo del área de urgencia, realmente es un tema muy especial, muy largo. Sin embargo, bueno, traté de resumirlo lo más que pude para ver las cuestiones clínicas que nos pueden afectar durante la atención de los pacientes, tanto en etapas crónicas como agudas. Y bueno, vamos a empezar. Recordemos un poquito antes de entrar a fondo a la hipertensión arterial secundaria, las definiciones. Realmente para este tipo de plática empleé muchísimas bibliografías. Hay muchas definiciones actuales que durante todo este tiempo han ido cambiando. Puse las principales para tener una referencia en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial, ya que es de vital importancia diagnosticarla y detectarla porque de ahí va a partir toda la revisión al paciente, así como su diagnóstico y tratamiento. Y bueno, las guías de práctica clínica del 2021 de Cenetec, que están, bueno, actualmente aquí en México, nos hablan de muchas características, ¿no? La monitorización domiciliaria es imprescindible ya actualmente para un diagnóstico de la presión arterial, ya que en muchas ocasiones nuestros pacientes llegan al consultorio y realmente, bueno, no vienen hipertensos, ¿no? Y anteriormente considerábamos, bueno, no es hipertenso, pero bueno, ya de mucho tiempo para acá ya se emplea lo que es la presión ambulatoria para la medición de esta presión arterial en su domicilio. Hay varias cuestiones, la monitorización domiciliaria de la presión arterial y la automedida con el mapa aquí abajo. Ahora bien, tenemos unas cifras que es arriba de 135 y arriba de 85 la diastólica detectada en el domicilio. El paciente durante 7 días debemos de decirle que tome 2 presiones arteriales por la mañana y 2 por la tarde. Vamos a descartar la del primer día. Aquí es un punto muy importante porque en muchas ocasiones tienen aparatos electrónicos. Actualmente, en cuanto a guías, tanto europeas, tanto la de la AJA como las guías de práctica clínica de México, han estipulado que es muy buen método de toma de presión arterial el medio electrónico y principalmente el del brazalete. Ya teniendo eso en cuenta, podemos incluir también el mapa, que es imprescindible para el diagnóstico de la hipertensión arterial. Este es una monitorización, bueno, como el Holter, pero aquí nada más va a medir la presión arterial durante todo el día. Va a realizar el paciente pues toda su actividad diaria sin lo que normalmente hace y bueno, vamos a tener unas mediciones. Este aparato nos va a detectar durante las 24 horas, va a estar midiendo
varias veces, muchísimas, la presión arterial. Ahora bien, vamos a considerar ciertas cifras durante el periodo de 24 horas, en el periodo diurno y en el periodo nocturno. Más adelante vamos a tocar respecto a qué se trata cada una de ellas, pero bueno, en general es arriba de 130-80, arriba de 135-85 para un periodo diurno y para un periodo nocturno de 120-70. Aquí si se dan cuenta está muy bajo porque hay una cuestión que se llama dipping, el cual ocurre una disminución de la presión arterial sistémica por debajo del 10% cuando uno está bajo el sueño, ¿no? Y bueno, es considerable que tenemos que tomar en cuenta ese tipo de valores. Ahora bien, ahí creo que no avanza, aquí está. Las guías europeas manejan, como vemos acá en esta tabla, varias cuestiones, ¿no? La nivel óptimo o presión óptima es menor a 120 por debajo de 80 y ya la consideran hipertensión arriba de 140 a 159 y de 90 a 99, ¿no? Las guías del AJA, por ejemplo, lo manejan de 130 a 139 ya el estadio 1 y de 80 a 89. Si vemos, bueno, realmente son guías de referencia para nosotros tener pues un conocimiento y una guía de referencia para nosotros poder realizar un adecuado diagnóstico, ¿no? Sabemos que nuestra población es de muy características condiciones que tenemos que tener en cuenta. El tratamiento y el diagnóstico de la hipertensión arterial normalmente se debe de hacer de una forma clínica, pero sin embargo ser lo más, abarcar todos los factores de riesgos que pudieran implicar el diagnóstico oportuno de la hipertensión arterial. Cuando nosotros revisamos un paciente siempre tenemos que verlo de manera conjunta, completa, no enfocarnos solamente, bueno, viene a lo mejor a mi consultorio porque se le elevó la presión, ¿no? Tenemos que ver todos esos factores de riesgos que finalmente le pueden estar considerando que se eleve la presión arterial. Muy bien. Bueno, por su parte, unas guías del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión ellos hicieron como un resumen de todas las guías a nivel mundial, ¿no? Y realmente se guiaron mucho más en las europeas, que son del 2021. Midieron una hipertensión arterial grado 1 a pacientes que tengan 140 a 159 y diastólica de 90 a 99. Ahora bien, también ellos consideraron ya, inclusive en muchas guías ya maneja el mapa, que tenemos ciertos valores en promedio de 24 horas, mayor a 130, mayor a 80, en promedio diurno, mayor a 135, mayor a o igual a 85, en promedio nocturno, mayor a 120, 170, y bueno, son los cuadros sugestivos de una hipertensión arterial. Es muy importante tener estos valores en mente, ya que de ahí vamos a partir la valoración inicial de nuestros pacientes. Muy bien, ahora bien. Pongo esta diapositiva porque es muy importante recordar cómo medimos la presión arterial. Ahora bien, en nuestra práctica clínica, cuando nuestro paciente llega a un consultorio, sí tenemos que tener en cuenta muchísimos factores, ¿no? Normalmente hay ciertos pacientes que incluso se ponen nerviosos a la hora de la toma de la presión y indudablemente puede salir elevada. Sin embargo, muchas otras ocasiones realmente está enmascarando un cuadro que no está presente todavía, pero que con el mapa lo podemos diagnosticar de una mejor manera. Ahora bien, siempre que sea posible no se debe realizar el diagnóstico con una sola visita al consultorio. Por lo general necesitamos de 2 a 3 visitas al consultorio en intervalos de 1 a 4 semanas, según el nivel de presión arterial. Son necesarias para confirmar el diagnóstico. Ahora bien, depende del paciente, tenemos que individualizarlo dependiendo de todas sus características, todos sus factores de riesgo. Si es a lo mejor una paciente diabética, hipertensa, ya más de 15 años de evolución, bueno, ya podríamos considerar a lo mejor con 2 visitas y tomas de la presión arterial, ya sería algo pues concluyente, ¿no? Recuerden que todo esto son guías de referencia que nosotros tenemos que tomar en cuenta y aplicarlas con todo el conocimiento que ya llevamos a cabo en la valoración de nuestros pacientes. Ahora bien, hay otro rubro que si nuestro paciente en una sola visita tiene 180, 110 y hay antecedentes de enfermedad cardiovascular, es importante ya considerar un paciente como hipertenso. Realmente para que un paciente ya llegue a estos niveles y no presente ninguna sintomatología, es porque ya lleva un largo tiempo con la presión arterial, simplemente que su organismo de cierta forma ya se adaptó y vinieron los mecanismos pues compensatorios o contrarreguladores y que a la larga
El problema de esto, que maneja este tipo de presiones, es que cuando, ¿qué pasa? Que llega un estrés, llega una emoción, llega a alguna otra enfermedad que se descompensa, bueno, ya su cuerpo no va a tolerar mayores cifras de esto y es cuando viene lo que llamamos nosotros emergencia hipertensiva, que es ya daño a órgano blanco. Entonces, lo importante de esto es detectar de primera instancia ciertos valores que ya debemos de tener en cuenta para establecer el diagnóstico y su pronto tratamiento. Ahora bien, cuando nosotros tenemos duda de la presión arterial, que a lo mejor dice nuestro paciente, doctor, yo me tomé la presión arterial, pues en la farmacia al lado de mi casa o en la cuadra que sigue y me ha dado valores que me dicen que estoy hipertenso, pero yo vengo a su consultorio y resulta que estoy normal. ¿Qué está pasando? Entonces es muy importante tener en cuenta pues la relación con el médico paciente para realmente escuchar a todos nuestros pacientes y ver realmente qué está pasando, porque de ahí parte los estudios que posteriormente le podemos solicitar. Ahora bien, aquí hay algunas recomendaciones, no está de más recordarlas. Es importante que el paciente no esté conversando, que al menos tenga un reposo entre 3 a 5 minutos. Normalmente lo podemos hacer en nuestro consultorio, ¿no? Llega y en la valoración inicial podemos estar observándolo, que nos esté platicando y ya posteriormente que nosotros vamos a tomar la presión arterial, bueno, a lo mejor de cierta forma con un cronómetro para eliminar los más sesgos posibles, tener una mejor medición de la frecuencia de la presión arterial. El brazo debe estar apoyado a la altura del corazón y bueno, colocar el manguito en la ropa, en el brazo sin ropa y usar el manguito adecuado. Aquí es otro punto muy importante. Muchas ocasiones en nuestra población, pues desafortunadamente hay muchos pacientes con una obesidad ya mórbida, que incluso a lo mejor no tenemos el brazalete necesario para una mejor medición, entonces ahí sí no sería lo adecuado, porque tanto es malo que esté muy apretado, que no le quepa, también que personas muy delgadas esté el brazalete muy ancho y no le abarca adecuadamente. Eso nos va a subestimar los niveles de presión arterial. Apoyar los pies es muy importante en una superficie plana, no cruzar las piernas y de preferencia tener la vejiga vacía y apoyarse de forma recta en la espalda. Muy bien. Como les comentaba, la medición de la presión arterial es muy importante tener en cuenta el brazalete, ¿no? Porque de ahí vamos a partir si tenemos una adecuada medición. Ahora, se recomienda que en cada visita se debe tomar 3 mediciones con 1 minuto entre ellas. La primera se va a desechar y se calcula el promedio de las últimas 2 mediciones. Algunas referencias. ¿Qué es lo ideal? Tomar a lo mejor 2 mediciones y de ahí tomar la más alta como referencia. Se habla que entre el brazo derecho y el brazo izquierdo alrededor va a haber una variación entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces sí sería bueno conocer este tipo de cuestiones para tomar una mejor decisión. Ahora, hay una entidad que se llama hipertensión de la bata blanca. Es muy común. Realmente tengo pacientes que me han llegado al consultorio y me dicen, doctor, voy a salir elevado porque yo me pongo nervioso. Y de verdad se ponen nerviosos, ¿no? A veces uno piensa que, no, ¿cómo creen? No creo que se esté poniendo nervioso, pero sí, definitivamente están taquicárdicos y ya cuando tenemos la presión, pues está elevada. Y en este tipo de cuestiones, para un adecuado diagnóstico, ¿qué se sugeriría? Pues un mapa. Con este estudio, pues realmente tenemos una medición durante las 24 horas y realmente vamos a ver si está hipertenso o no está hipertenso. Muchas ocasiones subestimamos este tipo de cuestiones y pensamos, sí, es a lo mejor, se pone nervioso y no tomamos en cuenta esto. Es por eso que la proporción a lo largo de toda esta a lo largo de todas estas mediciones, muchas veces subestimamos la causa de la hipertensión arterial y pensamos que es una causa esencial y no secundaria. Entonces sí es importante tomar esto en cuenta. Ahora bien, la hipertensión arterial, nuevamente les pongo este valor porque es súper importante porque ahí vamos a tomar la decisión cuando nos llega a nuestro consultorio, ¿qué hacer con los pacientes? Normalmente nos dicen, bueno, tengo un dicho, normalmente yo les digo a los pacientes, vienen por alguna otra cosa y resulta que salen con 2 o 3 más diagnósticos, ¿no? Porque en muchas ocasiones no tienen esa cultura de tomar la presión arterial, inclusive a lo mejor tomar un electrocardiograma, y es parte de la atención que nosotros debemos hacer a nuestros pacientes, no solo considerarlos con una sola entidad, sino que verlo globalmente y ver toda su sintomatología, ¿no? Haciendo una adecuada semiología y una adecuada exploración física.
Muy bien, el monitoreo de la ambulatorio automatizado de la presión arterial es una herramienta muy útil, muy importante para el diagnóstico de la hipertensión arterial secundaria, ya que, como les comentaba, muchas veces se subdiagnostica si es paciente hipertenso o no es hipertenso. Entonces, nuevamente recordando los valores, un periodo nocturno mayor a 120, 170, perdón, periodo diurno 135, 85 y en periodo de 24 horas el promedio mayor a 130 a 80. Ahora, este tipo de estudio no solo se solicita o se ocupa para pacientes que estamos tratando de diagnosticar una hipertensión arterial. Es muy importante saber que es una herramienta útil para el seguimiento y control de los pacientes hipertensos, porque realmente ahí vamos a ver cómo se están controlando. En muchas ocasiones, la relación médico-paciente debe ser muy buena para nosotros escuchar al paciente y bueno, si él me dice, doctor, yo la presión está muy elevada a tales horas o a lo mejor no la presión está elevada porque no se la detectó, pero siento palpitaciones o siento otro tipo de cuestiones que podemos sugerir que puede ser la presión, ¿no? Obviamente puede ser también una arritmia que podemos considerar un estudio Holter posteriormente. Ahora, las ventajas, pues el número de lecturas. Tenemos una identificación de la hipertensión arterial enmascarada, bata blanca. Vamos a tener lecturas nocturnas y bueno, va a valorar la eficacia del tratamiento en las 24 horas y vamos a tener una variabilidad de la presión arterial y realmente vamos a ver pues si el paciente en ese momento a lo mejor estaba haciendo una actividad física o estaba en reposo y por eso es que tenga esa sintomatología. Muy bien, ahora hay estudios ya que contemplan las características del por qué es más importante o tiene validez el mapa en este tipo de cuestiones. Hay un estudio que se hizo un seguimiento de 2004 a 2014 de 10 años en España que se tuvo una muestra alrededor de 67,200 y fracción de pacientes, de la cual solo concluyeron 64,000, pero bueno, es una gran muestra en la cual valoraron muchas cuestiones de la toma de la presión arterial durante el día, diurno y nocturno. Y aquí vemos algunas referencias que todo lo detallaron si el paciente tenía por enfermedades cardiovasculares concomitantes y valorar su riesgo cardiovascular también. Entonces es muy importante este tipo de estudio. Ahora bien, recordemos que nuestra población desafortunadamente tiene muchos factores de riesgo, ¿no? La diabetes, trastornos lipídicos, lipoproteínas de baja densidad, triglicéridos elevados, sobrepeso y obesidad de hasta el 40%. No debemos olvidar que también está unido a los factores de riesgo una hiperuricemia de 25% y el síndrome metabólico de 40%. Ahora bien, hábitos de vida poco saludables. Sin duda es un determinante para que a la larga, mediano y largo plazo, pues nuestros pacientes presenten riesgo cardiovascular elevado y se hipertensen posteriormente, ¿no? Es por eso que múltiples guías manejan que el tabaquismo debemos de totalmente retirarlo, ¿no? Obviamente, el consumo de alcohol, ya hay tablas estadísticas cuántos gramos de alcohol necesitamos o se sugiere al paciente para que sea un factor cardioprotector y no pasarse también de las copas, ¿verdad? Y el estilo de vida sedentario. Sin duda, estos factores de riesgo ya se tienen estudiados de años, ¿no? Sin embargo, es bueno recordarlos porque en muchas ocasiones ya tenemos un paciente con hipertensión y en muchas ocasiones ya tenemos uno, dos o triple terapéutica a dosis máximas y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Y desafortunadamente todo su estilo de vida, toda su dieta, toda la actividad física que no realiza, no nos va a ayudar a un adecuado control. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces sí es muy importante escuchar al paciente, realmente a lo mejor valorar un equipo multidisciplinario para la parte de nutrición, para la parte de ejercicio, para que sea una adecuada valoración y un adecuado seguimiento, porque si no, no se va a controlar la presión arterial. Ahora bien, el ácido úrico elevado, enfermedades inflamatorias crónicas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también son factores estresantes que justifican un control eficaz de la presión arterial. Muy bien, en las guías europeas manejan ya como riesgo cardiovascular, dependiendo de la edad, los factores de riesgo que tengan en riesgo bajo a muy alto. Es un hecho que nuestra población, desafortunadamente, ya se ha visto una disminución de los grupos de edades que ya empiezan a tener enfermedades crónicas que antes normalmente veíamos a los 50, 60 años, ¿no? Y esto desafortunadamente es parte de la cultura que nosotros tenemos
o de formación que debemos empezar a cambiar cuando nuestros pacientes llegan a nuestro consultorio. Y si, bueno, a lo mejor va por otra cuestión, no sé, control de lupus, tenemos que considerar todo lo demás que viene agregado para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ahora, es indudable que hay muchas tablas de evaluación de riesgo cardiovascular, ¿no? Aquí hay algunas de la Sociedad Europea que lo valora dependiendo de la edad, la medición de la presión arterial, si fuman o fuman. Entonces, hay un estudio, de hecho, a nivel mundial que hicieron el Journal, en el cual refiere que la mayor parte de los médicos que usan tablas de riesgo cardiovascular son los cardiólogos. De ahí, médicos familiares están a la mitad del porcentaje. Por ejemplo, los médicos cardiólogos 40%, médicos familiares 20% y médicos generales incluso el 10%. Es decir, no solo ubiquémonos en la terapéutica farmacológica, tenemos que ir conjunto con todos los factores de riesgo, porque en base a ello va a ser la modificación del estilo de vida y la farmacología agregada para otro tipo de patologías. Por ejemplo, la dislipidemia. Tenemos que considerar en los diabéticos valores menores de 70 de LDL, cardiovascular menor de 55, por decir alguna cosa. Muy bien. Ahora, la hipertensión arterial secundaria igualmente vamos a valorar los factores de riesgo que nos pueden ayudar a tener un mejor control terapéutico. Aquí es de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, la cual nos maneja ciertos valores o ciertos factores de riesgo para un mejor control de la presión arterial. Muy bien. Ahora bien, recordando todo lo que platicamos ahorita de cómo diagnosticar, cómo tomar la presión arterial, los métodos que podemos tener para mejor control y mejor diagnóstico, tenemos que saber que la hipertensión arterial secundaria ocupa el 5 al 10% de los pacientes hipertensos. Si bien la prevalencia varía en función de la edad y contexto clínico, es muy importante este valor. Muchas ocasiones, a partir de que se implementó el estudio de MAPA, esto se incrementó porque desafortunadamente no hay el seguimiento adecuado de los pacientes y por ende se subdiagnostica muchos pacientes que considerábamos que era una hipertensión esencial y realmente pues es alguna otra cuestión. Si bien es cierto que cuando uno diagnostica una hipertensión arterial secundaria, realmente en menor porcentaje vamos a tener un control o la reversibilidad, perdón, de esta hipertensión y la mayoría a lo mejor vamos a tener mucho mejor control, pero es importante identificar la causa porque de ahí parte pues nuestra terapéutica y nuestro manejo hipertensivo. Por ejemplo, en el síndrome de hiperaldosterolismo, normalmente los IECAS y ARA pues repercuten mayor la presión arterial y nunca se va a controlar, por decir algo. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer para evaluar la presión arterial secundaria? Primero que nada, tenemos que establecer el diagnóstico, por eso toqué este tema de manera inicial, ya sabiendo las cifras o datos o los factores concomitantes que nos pueden afectar el diagnóstico, vamos a evaluar el riesgo cardiovascular, diabéticos, hipertensos, a lo mejor que tuvieron un antecedente aterotrombótico o ya tienen un antecedente de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, ya son pacientes pues mayormente peligrosos para el factor de riesgo cardiovascular a largo, de mediano y largo plazo. Es importante detectar la historia clínica. Desde que nosotros, de hecho, nos enseñaron en la facultad y después en las especialidades, todo diagnóstico parte de la historia clínica, de cómo nosotros vamos a valorar al paciente cuando entra a nuestro consultorio, ya sea práctica privada o práctica pública, porque de ahí va a depender muchas cuestiones que en ocasiones se pasan sobre alto. Si nosotros tenemos una adecuada historia clínica por aparatos y sistemas y una adecuada semiología, créanme que en muchas ocasiones, o la gran mayoría, vamos a diagnosticar desde que entra el paciente y cómo camina, ¿no? Entonces ya nada más serían las pruebas complementarias para tener un diagnóstico ya más certero. Exámenes de laboratorio. Es imprescindible para este tipo de cuestiones de la hipertensión arterial secundaria, porque de ahí vamos a ver muchas causas, la más común es las del parénquima renal, que en ocasiones no tenemos en cuenta porque a lo mejor pensamos, bueno, el paciente es joven o, perdón, el paciente ya es adulto mayor, seguramente ya tiene alguna cuestión de este tipo, ¿no? Entonces es importante los exámenes de laboratorio, te los vamos a tocar, y pruebas diagnósticas iniciales también. Ahora, ¿en quiénes vamos a sospechar de una hipertensión arterial secundaria?
Bueno, si el paciente ya sabemos que tiene rama materna, carga genética, hipertenso, ya son diabéticos, ya de larga evolución, o que a lo mejor un paciente, un familiar ya desafortunadamente falleció por algún problema cardíaco, es indudable que vamos a tener ya carga genética, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver las cuestiones para diagnosticar la hipertensión arterial secundaria en pacientes, por ejemplo, jóvenes, que realmente dices, bueno, a ver, este paciente no es hipertenso, no es diabético, no tiene antecedentes de riesgo cardiovascular importantes, pero bueno, ¿por qué está hipertenso, no? Entonces, sí nos debe de llamar la atención y empezar a estudiarlo. Al igual, pacientes que a lo mejor no han sido diabéticos, no han sido hipertensos a lo largo de su vida y no tienen carga genética, pero ¿qué creen? A partir de los 55, 60 años empiezan a hipertensarse. Entonces sí debemos de investigar a este tipo y no dejar pasar por alto y pensar que ya, bueno, no, ya es la edad. No, tenemos que diagnosticar, hacer una adecuada semiología y posteriormente valorar y descartar alguna causa de hipertensión arterial secundaria. Y bueno, indudablemente en la infancia es muy imprescindible tener en cuenta este grupo de edad porque en muchas ocasiones se subestima hasta que ya es demasiado tarde. Por ejemplo, el tumor de Wilms, ¿no? Que afecta a nivel renal. Ahora bien, ¿cuándo debemos sospechar de la hipertensión arterial secundaria? ¿Es un curso severo o acelerado de la hipertensión arterial? Aparición o empeoramiento repentino de la hipertensión arterial, es decir, no la tenía y de repente se empiezan a subir o llega a la mejor al servicio de urgencias por una crisis hipertensiva y que no se había conocido, si tenemos que darle seguimiento y llegar a la causa. Hipertensión arterial resistente a pesar de triple terapia. Daño orgánico desproporcionado a la duración de la hipertensión arterial. Es decir, a lo mejor apenas se diagnosticó hipertensión arterial, lleva 3 años, pero ya tiene retinopatía hipertensiva avanzada. Entonces, bueno, algo está pasando que es algo secundario y seguramente no es algo esencial. Comienzo precoz de la hipertensión arterial en los pacientes antes de los 30 o tardío después de los 55 años. Es importante tener este tipo en mente de estas cuestiones para ver y clasificar a nuestros pacientes de la mejor forma. Ahora, una presión arterial igual o mayor a 160-100 particularmente sí se asocia a repercusión orgánica. Sin embargo, tengo que también comentarles que en muchas ocasiones hay pacientes incluso 180, 110 y están totalmente asintomáticos. Eso ahorita lo vamos a tocar al final para definir qué vamos a hacer en estas cuestiones. Muy bien. Y la historia médica. Realmente la historia médica es muy importante e imprescindible para hacer un adecuado diagnóstico, porque desde los antecedentes podemos diagnosticar una enfermedad renal poliquística, a lo mejor orientarnos si ya tiene un antecedente familiar, ya que esta enfermedad recordemos que es autosómica dominante y tiene el 50% de probabilidad de recibirlo la siguiente generación. Una historia de enfermedad renal es importante tener en cuenta esto. Ingesta de fármacos, pacientes jóvenes que son adictos a cocaínas, anfetaminas, es muy importante tener de este tipo de cuestiones en mente para tener un mejor diagnóstico. Ahora, en muchas ocasiones los pacientes no van a la consulta por decir, bueno, soy hipertenso y a lo mejor tengo la presión elevada. No, a lo mejor te visitan por alguna otra cuestión que dicen, bueno, doctor, yo tengo 3 meses que empiezo con sudoraciones, empiezo con cefalea, ansiedad y palpitaciones y bueno, podríamos sugerir o empezar a sospechar un feocromocitoma. Ahorita vamos a ver la relevancia o la prevalencia de este tipo de enfermedades, pero es importante tenerlo en cuenta. Episodios de debilidad o espasmos musculares, hiperaldosteronismo también podemos tenerlo en cuenta y desde el inicio de la consulta enfermedad tiroides. Este también es un rubro muy importante que en muchas ocasiones se subdiagnostica. Ahora bien, desde la exploración física, como les comentaba, bueno, aquí tenemos un paciente con facies de Cushing, la palpación de la tiroides en casos de pacientes jóvenes, y hay un apartado que se llama neurofibromatosis que está asociado al síndrome neoplásico tipo 1 en un feocromocitoma. Realmente la incidencia de esto o esta asociación es entre el 5 al 10%. Y esto es porque ya se investigó que es causa genética, pero anteriormente se valoraba entre un 1% que se presentaba en un feocromocitoma. Pero a todos hay que tenerlo en cuenta para de ahí asociar síntomas o síndromes clínicos. Ahora bien, ¿qué pruebas de laboratorio? La prueba tenemos que tener lo básico siempre, la biometría hemática, la química sanguínea, glucosa, colesterol, triglicéridos. Es muy importante tomar en cuenta los niveles o las subunidades del colesterol, el bueno, el malo, el intermedio, para tener una adecuada
Asociación Clínica Diagnóstica Terapéutica, el examen general de orina. El examen general de orina es súper imprescindible porque en muchas ocasiones, a lo mejor la parte de la química sanguínea en la función renal, sus asuados están dentro de lo normal, pero oh sorpresa, ya está orinando proteínas. Entonces sí tenemos que tener en cuenta para diagnosticar desde un inicio un síndrome nefrótico o nefrítico según fuera el caso. Muchas ocasiones se obvia esto, la depuración de creatinina en la orina 24 horas, pero es muy importante tenerla en cuenta y un electrocardiograma. También, muchas ocasiones, desde a lo mejor si en tu consultorio tienes posibilidad de tomar un electrocardiograma, sería ideal para este tipo de pacientes para que tengamos un adecuado diagnóstico incluso de alteraciones hidroelectrolíticas, ya considerando como tal el hiperaldosteronismo, fracciones de colesterol y la hemoglobina glicosilada. Recordemos que es importante tener en cuenta que tenemos que tener un control adecuado de niveles de hemoglobina glicosilada asociadas a un nivel bueno de LDL en pacientes pues que estamos indagando la causa de hipertensión arterial secundaria. Ahora bien, tenemos varias causas, les comentaba que es muy extenso, no me voy a meter mucho a cada una de ellas, pero es importante que las tengamos en cuenta. Hay algunas causas de hipertensión arterial secundaria endocrinas, que son el hiperaldosteronismo primario, en el cual, bueno, hay hiperproducción de aldosterona a nivel de la corteza renal, en el cual nos aumenta la producción o la secreción de aldosterona, por ende la retención de sodio, agua, nos aumenta la precarga y en consecuencia, bueno, nos puede aumentar el trabajo cardíaco y a la vez la resistencia periférica y genera una vasoconstricción. El síndrome de Cushing también es otra causa endocrina muy frecuente y tenemos a la población, por ejemplo, de artritis reumatoide, ¿no? Que desafortunadamente la terapéutica en muchas ocasiones es un mineralocorticoide de forma crónica. El cromocitoma y el hiperpatroidismo tenemos también que tenerlo en cuenta y la tirotoxicosis, así como el hipotiroidismo. Muy bien. Las causas renales, seguramente esto, a lo mejor ya un paciente diabético y ya tiene 15, 20 años, ya suponemos que es algo del parénquima renal, pero no solo es ese tipo de causas de origen renal de una hipertensión arterial secundaria. Muchas ocasiones hay una enfermedad renovascular aterosclerótica que no diagnosticamos como tal y como no es en nuestro medio, a lo mejor no tenemos cierta cantidad de pacientes que lo hayan presentado, pues bueno, a lo mejor no lo pensamos en ese momento, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que nos dan síntomas muy sugerentes en cuanto a la evolución clínica de los pacientes con enfermedad renal que podríamos agregarnos un diagnóstico más y una adecuada terapéutica. Enfermedad renovascular por displasia fibromuscular, el tumor de renina, retención primaria de sodio, síndrome también de Lidet, síndrome de Gordon, hiperpotasemia con acidosis metabólica, función renal normal, pero actividad de renina plasmática baja, y esto también nos puede elevar la presión arterial. Ahora, causas de hipertensión arterial, este es otro rubro muy importante que tenemos que tener en cuenta. A lo mejor el paciente nos va porque no puede dormir, ronca mucho y eso lo preguntamos muchas ocasiones al familiar del paciente que va acompañando a la consulta. Y tenemos que tener escrutinio en este tipo de pacientes para diagnosticar, en su caso con a lo mejor una polisonografía y incluido un mapa para ver qué realmente está pasando a nivel de la presión arterial. Tenemos que tener en cuenta la coartación de la aorta para una mejor evaluación. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo podemos encontrarla, ¿no? Fármacos iatrogénicos, píldoras anticonceptivas, es un rubro muy importante que en muchas ocasiones obviamos para el manejo, pero si tenemos un antecedente de esto, tenemos que evaluar y valorar la presión arterial, así como inmunosupresores, antiinflamatorios no esteroideos, anfetaminas o cocaína. Exceso aparente de mineralocorticoides adquiridos puede ser un síndrome de Regalis, perdón, un medicamento Regalis, terapias contra el cáncer y inhibidores de angiogénesis con bevacizumab, ¿ok? Pero bueno, es importante la historia clínica en este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de hipertensión arterial secundaria? Las infecciones de vías urinarias recurrentes que nos ocasionan pielonefritis es una importante causa de hipertensión arterial secundaria que en muchas ocasiones no se toma en cuenta, pero sí a la larga nos va a generar una hipertensión arterial secundaria.
que con un adecuado aborde diagnóstico podemos llegar a la conclusión que, bueno, fue esa la causa. Una diabetes mellitus de larga evolución, daños al parénquima, enfermedades autoinmunes. Muchas ocasiones también los pacientes llegan al consultorio a lo mejor por padecimientos que dicen, bueno, doctor, tengo mucha fatiga, a lo mejor no tiene completo como tal todos los criterios del síndrome de lupus, pero dice, tengo mucha fatiga, tengo mucho cansancio, la paciente no tolera la luz, pero no hay fotosensibilidad. Nos tenemos que tener en cuenta un adecuado seguimiento de este tipo de pacientes y considerar incluso un mapa para valorar la presión arterial, porque en mediano y largo plazo esto nos va a afectar definitivamente la calidad de vida y el tratamiento de este tipo de pacientes. El abuso de AINES. Es indudable que este rubro en la población mexicana nos afecta mucho, ya que la tendencia de automedicación a largo plazo sí es muy frecuente en este tipo de población. Considerar el mieloma múltiple y enfermedad del riñón poliquístico. Ahora bien, las causas más comunes, como les comentaba, hay una que se llama hipertensión renovascular. Es una causa importante de la hipertensión arterial. Normalmente es asintomática. Ahora, este tipo de pacientes normalmente llegan al servicio de urgencia por edemas agudos pulmonares recurrentes y normalmente uno dice, bueno, es por la insuficiencia renal y la sobrecarga de contractibilidad del músculo cardíaco y por ende pues ya hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Concomitante, pero en muchas ocasiones tenemos que considerar que algo más puede estar pasando y afectando este tipo de padecimientos. Muy bien. Como les comentaba, el hiperaldosteronismo primario, la tríada clásica es la hipertensión arterial, hipopotasemia inexplicable por otros motivos y alcalosis metabólica. Me llega a pensar un paciente que por ejemplo, llega al consultorio médico, pero nuevamente tiene potasio bajo, ¿no? Y a lo mejor el paciente todavía no tiene la hipertensión durante todo el día y no consideramos a lo mejor hacer un mapeo de la presión arterial y por ende se nos va el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Pues nada más van a acudir al médico, al consulta médico familiar o al consultorio médico y nosotros, digo, vemos el potasio bajo y decimos, bueno, te tienes que hospitalizar para reponer ese nivel de potasio, pero hay que considerar las demás causas que nos pueden estar afectando. Permítame un segundito. Perdón. Ahora, el síndrome de apnea obstructiva del sueño es muy importante también como diagnóstico porque a la larga se infravalora, se subdiagnostica no de la mejor forma. Tenemos que tener en cuenta que esto también es un factor imprescindible en la hipertensión arterial secundaria que tenemos que llegar a diagnosticar. Recordemos que es una polisomnografía en la cual nos hace el diagnóstico, aunado incluso a una gasometría para ver los niveles de PCO2, PO2, así como un mapeo de la presión arterial. Ahora, muy bien. Todas las guías de manejo, todo el conocimiento adquirido, realmente nos va a servir para tener un adecuado seguimiento, valoración, diagnóstico y correlación terapéutica para el paciente. Ahora bien, aquí puse algunos casos clínicos que, bueno, normalmente nos llegan a la consulta médica y los vamos a empezar a comentar. Paciente masculino de 59 años de edad, quien acude a consulta médica mensual. Es un seguimiento normalmente, bueno, dependiendo de qué padecimiento sea, le damos cita mensual o trimestralmente. Cuenta con antecedente de hipertensión arterial sistémica de 20 años de diagnóstico. En tratamiento actual con losartán, 50 miligramos vía oral cada 24 horas y amlodipino, 5 miligramos vía oral cada 24 horas. Cuenta también con enfermedad renal crónica de diagnóstico hace 5 años, sin tratamiento sustitutivo de la función renal. Ahora bien, sus últimos laboratorios son de un mes previo a esta cita. Su creatinina es 2.3, urea de 130, BUN de 76, hemoglobina de 13, plaqueta de 230, sodio de 135, potasio de 4. Su último control de la presión arterial fue de 150/90. Actualmente está asintomático, llega a la consulta así y valoramos una presión arterial ya tomando las medidas que ahorita comentamos y quitando todos los sesgos posibles y nos manifiesta 190/100. Frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria de 20, 36.5 de temperatura y saturación al 95%. ¿Qué hacemos en estos casos? Normalmente, aquí tenemos que tomar decisiones. Nos llega al consultorio.
tenemos que valorar los factores de riesgo cardiovascular. Es una paciente pues realmente casi llegando a los 60, a la tercera edad, y es su seguimiento. Y aquí llama la atención varias cosas. Lo primero es que ya tiene una insuficiencia renal ya crónica, pero está asintomática. Y la presión arterial está en 190/100. Primer paso, ¿lo llevarían a urgencias o lo atenderían ahí? Segundo, le dirían que fuera al servicio médico de urgencias, le darían una terapéutica previa. Y tercer escenario, no lo llevarían o no le dirían que fuera al servicio de urgencias, pero tratarían de estabilizar la presión arterial en cuanto a corrección de su tratamiento médico, sabiendo que podemos considerar la terapéutica, incrementar dosis paulatinamente para un mejor adecuado presión arterial. Y es muy importante también considerar otro tipo de etiología o patología, que son las crisis hipertensivas. En este momento, el paciente realmente no está cruzando con una emergencia hipertensiva, ya que podría tener un daño órgano blanco. Sería a lo mejor, pensando en este paciente, un infarto agudo del miocardio. Tenían los síntomas característicos. Bueno, evidentemente, aunque tenga esa presión y esté sintomático, tienes que ir a que te revisen en una atención hospitalaria. Pero en este tipo de pacientes, pues no. Lo más correcto sería ver realmente cómo ha sido su evolución en cuanto a tratamiento, las dosis que ha ido manejando, y a su vez también hacer una correlación clínica en cuanto a realmente ha seguido la terapéutica, realmente ha cambiado su estilo de vida. Todos los factores agregados influyen, de verdad, influyen muchísimo. Yo he tenido pacientes que llegan al consultorio y realmente a lo mejor están con terapia triple, y a lo largo de 3 a 6 meses, corrigiendo el estilo de vida, corrigiendo la dieta, corrigiendo factores agregados, se corrige la presión arterial, no a niveles normales, pero tenemos un mejor control e incluso podemos retirar un antihipertensivo, ¿no? Entonces es muy importante considerar este tipo de cuestiones. Tenemos otro ejemplo acá. Es un paciente femenino de 45 años de edad quien acude a consulta médica por presentar cuadro de fatiga crónica de más de 6 meses de evolución, cefalea nocturna de tipo opresivo, generalizada sin factores agregados, insomnio, palpitaciones, refiere incremento de peso de 10 kilogramos en 3 meses sin cambio en cantidad de ingesta calórica, gesta 2 para 2 cesáreas y abortos, peso 76, talla 1,60. A la exploración física, realmente está íntegra la exploración física, solamente tiene ruidos cardíacos arrítmicos y los signos vitales están en 120/70, 80, frecuencia respiratoria de 19. Y aquí el punto es, ¿qué abordaje nosotros iniciaremos en este tipo de paciente? Recordemos que una entidad no es solamente que puede llevar a este paciente a acudir a un servicio, a consulta médica. Tenemos que considerar la semiología que le hacemos a todo ese tipo de paciente. Ok, dice que tiene palpitaciones, es una edad joven. Cuando llega al consultorio, la presión arterial está está bien. ¿Qué tenemos que hacer? A lo mejor, teniendo en cuenta toda esta presentación, todos esos factores de riesgo que a la larga pudieran no contemplarse en un inicio, considerar la estrategia de un mapa, por ejemplo. A su vez, si tenemos signos y síntomas sugerentes a lo mejor de un problema de tiroides, también hacer a lo mejor un perfil tiroideo. Y no está de más valorar la función renal pensando ya más allá de la que pudiera tener el paciente. Ahora bien, también no se trata de pedir estudios, de todos los estudios para realmente normar o encontrar algo. Tenemos que individualizarlo y canalizarlo a la situación clínica que tiene nuestro paciente cuando nos llega a la consulta. Y lo más importante, de verdad, yo les recomiendo, escuchen a sus pacientes. De verdad, la mayor parte de los casos, nuestros mismos pacientes nos dan el diagnóstico. Y realmente ya lo que nosotros estamos pensando es, ok, ¿cuál va a ser la terapéutica mejor para este tipo de paciente con su corrección de estilo de vida y factores de riesgo agregados? Ok, tenemos otro caso clínico aquí de ejemplo. Es un paciente masculino de 78 años de edad quien cuenta con el antecedente de insuficiencia cardíaca de 10 años, de diagnóstico en tratamiento con Micardis Plus cada 24 horas, Entresto, que es el sacubitrilo, y Valsartán, una cada 24 horas. Estaba en 50 miligramos cada 24 horas. Aspirina Protec cada 24 horas. Fenofibrato, una cada 24 horas desde hace un mes por dislipidemia. Y el día de hoy acude a consulta
por referir que 2 días previos presentó pérdida súbita aquí era pérdida súbita de fuerza de brazo derecho, recuperando de forma inmediata a los 15 minutos. Presentó 3 episodios y actualmente refiere sensación de opresión en el tórax, de 24 horas de evolución. Presión arterial 180-110, frecuencia cardíaca de 120, respiratoria de 20 y temperatura de 36,5. Así nos llega al consultorio. Aquí, ¿cuál sería nuestro abordaje? ¿No? Es un hecho que tenemos que suponer varias cosas del padecimiento. Seguramente ya tiene una insuficiencia cardíaca, pero con una FEBI menor al 40%, que ya por eso estamos ocupando este medicamento. Seguramente a lo mejor ya tiene una fibrilación auricular, ya que pues ya estamos un poquito más alta la frecuencia cardíaca y tenemos que considerar qué sería lo mejor para este paciente. ¿Lo atendemos en el consultorio, le damos un antihipertensivo o lo enviaría a su urgencia a su hospital de preferencia, o de ahí cuál sería tu sospecha diagnóstica? ¿Qué estaría pasando en este paciente, no? Seguramente se está descompensando de su falla cardíaca. Recordemos que ya cuando la FEBI ya tenemos una FEBI reducida, realmente los pacientes eh, hasta por caminar se están infartando, ¿no? De cierta forma. Obviamente tenemos que tener en cuenta la valoración o el seguimiento que le hacemos con el péptido natriurético, con todos los demás factores condicionantes como colesterol, triglicéridos y las subunidades, ¿no? Pero es muy bueno que nos hagamos este tipo de cuestionamientos para realmente qué hacer cuando un paciente nos llega a consultas en esta condición. Tenemos otro ejemplo acá, paciente masculino de 35 años de edad, sin antecedentes de importancia. Acude a revisión porque en la farmacia de su domicilio hubo campaña de toma de la presión y tuvo un registro de 170. Les recomendaron acudir a su servicio médico. Y actualmente no se refiere con ningún síntoma, está asintomático. Los valores de la presión arterial, 170, frecuencia cardíaca de 67, frecuencia respiratoria de 18, temperatura 36, peso 66 y talla 1,70. Solo tenemos esos datos, nos llegó al paciente a consulta y realmente no tenemos algo concluyente en cuanto a antecedentes como para valorar algún riesgo cardiovascular. Realmente en cuanto a peso y talla, haciendo la conversión de masa corporal, seguramente está ligeramente sobrepeso, a lo mejor está normal. Y la presión arterial, sí, evidentemente hay que creerle al paciente, ¿no? Y por algo lo mandaron en ese momento. También tenemos que tener sigilo o precaución en ciertas causas porque en ocasiones los pacientes no la toman adecuadamente en el lugar donde ellos van. Sin embargo, como sugerencia para este tipo de cuestiones, no tenemos que subestimar y pensar, no, está normal la presión. Seguramente se la tomaron mal o seguramente venía llegando de su domicilio, entró, se sentó y se la tomaron, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que ahorita comentamos. Entonces, sí es importante creerle a los pacientes y empezar a recordar todos los mecanismos fisiopatológicos o todas las cuestiones de diagnóstico para poder realmente hacer un adecuado abordaje. Aquí que sería indicado referente a lo que ahorita estamos tocando, pues un mapa, ¿no? Realmente sería bueno y valorarlos para clínicos necesarios para determinar las causas por grupo de edad, a lo mejor las más frecuentes, aunar un poquito más en la historia clínica del paciente, pues en cuanto a medicinas, suplementos, algunas sustancias de abuso, para de ahí poder determinar una causa de la hipertensión arterial secundaria. Muy bien. Aquí tenemos otro caso, es un paciente femenino de 60 años de edad, cuenta con antecedente de diabetes mellitus de 15 años de diagnóstico en tratamiento con Hanumet, última hemoglobina glicosilada de 6%, está en tratamiento con aspirina Protec, acude por referir que últimamente le han dicho que es hipertensa. O sea, no sabía, pero que ahora ya. Porque ocasionalmente presenta presiones de 180-110. Este es uno de nuestros pacientes que normalmente, bueno, acude a sus citas, tenemos una adecuada vigilancia, pero que a lo mejor como ya todo va de la mejor forma, se pierde un rato y no regresa hasta que otra vez dice, bueno, algo está pasando. Y nos reporta que 180-110, pero el día de hoy fue a su cita de control, nos llegó y tenemos una TA de 190-120. En revisiones previas a la toma de la presión arterial, se había encontrado presiones arteriales de 110-70 y 120-80. Ella refiere que porque está nerviosa, porque ella se siente bien. Tenemos la presión arterial 190-120, frecuencia cardíaca 63 y todo lo demás normal. Aquí, ¿cuál sería nuestra valoración inicial? ¿Qué debemos de hacer?
¿qué tenemos que sospechar? Seguramente es un paciente que tenemos ya una condicionante muy importante, es diabético. Ya en este momento no es un paciente pues realmente normal de cierta forma en cuanto a signos y síntomas de una enfermedad cardíaca concomitante. Es un hecho que a pesar de que está en 120, 190, 120 y está sintomática, ¿qué debemos de hacer? Derivarla de forma inmediata a un hospital, al área de urgencias para una atención pronta, porque tenemos que descartar un síndrome coronario agudo. Estos casos son muy típicos, realmente muchos llegan e incluso se infartaron y no sabían, y ahorita a lo mejor pueden cursar con una angina postinfarto que debemos de cuidar y dar tratamiento y seguimiento. Y bueno, ya el último caso, paciente masculino de 19 años, quien acude a consulta médica por presentar mareos, debilidad, edema de extremidades inferiores de forma esporádica. Acudió a médico de su domicilio quien le refirió que necesitaba vitaminas. Sin embargo, no ha mejorado y niega antecedentes patológicos. Madre con diabetes y padre con hipertensión arterial. Se toman signos vitales 150-90, todo lo demás normal. ¿Qué haríamos? Lo enviamos al servicio de urgencias, lo tratamos en casa, le damos una terapéutica en el consultorio o aunamos más en la historia clínica, patologías, antecedentes y nos enfocamos o nos orientamos a los datos clínicos que nos vaya dando respecto a la historia clínica y hacemos un mejor seguimiento para un diagnóstico pronto, si fuera el caso, de una hipertensión arterial y desmarañar o desmarañar las causas de la posible hipertensión que está presentando este paciente, ¿no? Muy bien, esta es la bibliografía pues, que ocupé para, si la quieren observar. Y bueno, realmente como conclusión yo les dejaría que sí tenemos que revisar a los pacientes, escuchar a los pacientes y de verdad, no olvidarnos de la semiología, la historia clínica. La mayor parte de los casos nos van a dar el diagnóstico desde la primera entrevista con el paciente. Solo hay que escucharlos y tener una adecuada orientación diagnóstica terapéutica para un mejor abordaje del paciente y detectar las causas que en este momento, que si nos llegan al consultorio, no vamos a poder resolver ahí, pero también identificar las causas que podemos manejar a lo largo de la consulta y tener un seguimiento con a la mejor modificación de la terapéutica, aumentando dosis o incluso cambiando ciertos medicamentos por los mejores para el tipo de paciente que nosotros vamos a individualizar. Es muy importante tener todas estas causas para no subdiagnosticar muchas causas que pudieran corregirse. Si bien no van a, en la mayoría de los casos no va a revertir al 100%, pero créanme que quitamos medicamentos, mejoramos la calidad de vida del paciente y su morbimortalidad a largo plazo realmente va a ir disminuyendo si tenemos un adecuado seguimiento en la consulta. Y bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a usted, doctor Lagunas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera abrir su micrófono o nos vamos a el chat a ver si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie? Doctor, yo mientras se deciden a hacerle comentario, ahorita me llamó mucho la atención uno de los casos clínicos que nos presenta y está en razón precisamente de que usted decía que había pacientes, por ejemplo, que llegaban con condiciones de hipertensión y que no se sabían hipertensos. Entonces, bueno, aquí en la medicina familiar y en la consulta de externa, lo que hacemos es precisamente hacer lo que le llamamos el monitoreo domiciliario de la tensión arterial, el MNDA, ¿no? Entonces, esta situación es así como cuánto tiempo debemos de monitorear a estos pacientes para que de alguna manera hagamos el diagnóstico. Cabe señalar que también esta parte pues es importante en el sentido de hacerles saber que se lo debe de tomar en ciertas condiciones como no haber tomado cafeína, como no haber hecho ejercicio minutos antes o tener 10 minutos de reposo previo, no haber fumado. Entonces, todas esas condiciones que a veces como médicos familiares nosotros lo omitimos y no lo decimos al paciente, yo creo que también es algo muy importante que tenemos que considerar antes de establecer si el paciente es hipertenso o no, porque se da mucho el caso de que hay varios pacientes que se les está dando ya el tratamiento y no son hipertensos, ¿no? Estamos generándole hipotensiones al paciente. Sí, así es. Desafortunadamente ocurre en mucho porcentaje lo que usted bien comenta.
Sí, sí, es muy importante la educación al paciente. Realmente cuando un paciente me llega al consultorio, yo siempre les especifico lo que normalmente digo, obviamos, decimos, bueno, sí se toma bien la presión. Hay que enseñarle a los pacientes cómo tomar la presión, que incluso ellos traigan su aparato o su medidor de presión arterial, recomendarles cuál es el mejor, a que lo aprendan a usar. Y ellos, créanme, yo tengo pacientes que en el seguimiento de la consulta, realmente los pacientes aprenden y traen hasta su libretita, ¿no? Y es muy importante porque ya ellos saben cuáles sesgos pudiera haber para el error de la toma de la presión y hasta ellos saben, doctor, sí, aquí se me pasó, tomé café, se me olvidó, ¿no? Pero ellos le anotan. Entonces es muy importante este tipo de seguimiento porque a la larga sí se subdiagnostica o se sobrediagnostica la hipertensión arterial. Y yo recomiendo normalmente alrededor de 2 semanas que se tomen la presión en óptimas condiciones y que lleven su lista cuando bueno, nos vemos en la siguiente cita y de ahí podemos sacar un balance, ¿no? Si no contamos en medio público con el mapa, sería una buena opción. Exacto. Ok, aquí hay una pregunta, doctor, en el chat y hacen mención de, a ver, dice, eh, un paciente de 70 años con una TA de 180-70 en el brazo, en un brazo y en el otro tiene 160, ¿cuál sería el abordaje del paciente? Tiene antecedentes de arritmia cardíaca en tratamiento con amiodarona. Ok, en este tipo de contexto del paciente tenemos que saber realmente cuáles son todos sus antecedentes que tiene como tal. Por ejemplo, eh, si un paciente ya es hipertenso, a ver, dice acá, ¿ya es hipertenso el paciente? Parece que ¿O fue, no hace mención, solamente dice que tiene como antecedente la arritmia y está en tratamiento con amiodarona, pero pareciera que tomó así la presión de un brazo 180-70 y en el otro 160. Ok, yo recomendaría en este tipo de cuestiones hacer una adecuada exploración física. Tenemos que también ver los pulsos a nivel carotidio, a nivel pupilo, a nivel de extremidades y las mediciones aleatorias con la presión arterial en los brazos y en las extremidades, porque recordemos que también otra entidad que se llama es la coartación de la aorta. Ahora bien, como ya tenemos una arritmia que también no especifican acá, como complemento en la valoración de un paciente con ya factores cardiovasculares, es muy bueno hacer un ecocardiograma. Lo ideal sería el transesofágico, pero si no, el transtorácico o el torácico sería de muy buena instancia. Ahora bien, si el paciente, como dice, que apenas empezó y no está sintomático, tenemos que hacer una evaluación completa del paciente. Es decir, ya nos llegó, tomamos estas medidas, hacemos una adecuada historia clínica, valoramos qué estudios serían los pertinentes y de ahí considerar el inicio de una terapéutica. Sin embargo, con estos niveles de presión arterial, como comentaba, cuando tiene 180 a 110, podemos empezar ya la terapéutica. En este momento, con este paciente, yo sería de la idea esperar a los estudios complementarios para tener una mejor integración diagnóstica terapéutica, porque de cierta forma, sí está muy diferente la presión arterial, Diferente. realmente no. Ujú. Ajá. Sí. Doctor, y dice que las guías de práctica clínica de crisis hipertensiva en el adulto, en los 3 niveles de atención, mencionan que a pesar de que el paciente esté con cifras de urgencia hipertensiva, pero que se deba, ay, a ver, pero que se deba por abandono al tratamiento o por dosis subóptimas, sin datos de daño a órgano blanco, el manejo es ambulatorio con ajuste de dosis del tratamiento o se reinicia el tratamiento sin necesidad de enviar a urgencias. ¿Esto usted está de acuerdo? Sí, absolutamente. Tenemos que individualizar la atención y la valoración de los pacientes. Como bien comenta, a lo mejor tiene mal apego al tratamiento, pero llega al consultorio con una presión elevada de 180 a 100, por ejemplo, pero está asintomático. Ajá. Entonces, en ese momento, yo consideraría sí tener el seguimiento por consulta externa. Ahora, hay ciertas entidades que a pesar de que tengan 180, 110
y estén asintomáticos, como ejemplo que les puse también creo, el diabético, sí tenemos que considerar en ese momento enviarlo. De verdad, es una entidad muy aparte el diagnóstico de una angina, así como de un infarto agudo al miocardio en los pacientes diabéticos. Así también, si tiene factores de riesgo como un ictus previo, o que tenga episodios de ictus transitorio, sí sería considerable, a pesar de que en ese momento esté asintomático y con el antecedente cardíaco, valorar incluso que esté embolizando, y por eso son los episodios isquémicos, y sí sería una atención pronta en el servicio de urgencias o hospitalización. Pero de cierta forma, la mayoría de pacientes con control de la presión arterial se tiene que realizar ajuste en consultorio y un seguimiento posterior. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y un paciente femenino de 55 años trataba con losartán y aspirina con síntomas como cefalea ocasional por estrés y una tensión arterial normal. En este tipo de pacientes se tiene que... y las cefaleas disminuyen mucho, ¿se debe continuar sin medicamento y monitoreo de la TA o solo con estudios si se sugiere que sea solo con estudios? O sea, creo que aquí mencionan que si esos medicamentos se tendrían que estar suspendiendo y estar monitoreando la presión o si se sugiere realizar estudios. En ese contexto de este paciente, yo sugeriría iniciar con un mapa. Ajá, muchas ocasiones nosotros pensamos, a lo mejor le empezamos una monoterapia o duoterapia cada 24 horas, ¿no? Pero el paciente cuando va al consultorio, es decir, se la toma en la mañana, va al consultorio en la tarde, pero está normal la presión arterial. Hacemos un seguimiento y nos dice, no me he sentido mal, la presión arterial está bien. Entonces, a veces, muchas ocasiones cometemos el error de quitar el medicamento y pensar que ya está curado al no haber alguna otra causa sugestiva en ese momento con nuestro seguimiento del paciente, y ese es un error. Yo consideraría en este contexto, mi experiencia es mejor mandarle un mapa, porque en muchas ocasiones en el periodo nocturno o durante el sueño, la presión arterial se eleva. Ajá. Entonces, evidentemente no tendríamos que quitar el antihipertensivo hasta ese momento. Correcto, doctor. Bueno, pues le mandan felicitaciones en cuanto a su presentación y obviamente el desarrollo de la misma. Doctor, queremos hacerle entrega de su constancia. Dice esto. Ok, a ver, no sé si lo alcance a ver, doctor. A nombre del Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar del Estado de Morelos, hacemos la entrega. Permítame tantito. Hacemos la entrega de este reconocimiento al doctor José Víctor Lagunas Turiján por su brillante exposición. Doctor, muchas gracias. Ojalá y lo podamos tener en otro momento con nosotros, porque realmente ha sido de mucho interés y muy didáctica su presentación. Así que le agradecemos. En breve le haremos llegar este reconocimiento. Y bueno, pues estamos en contacto con usted. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Realmente fue un honor estar con ustedes y bueno, cuando me gusten invitar, ahí estamos. Muchísimas gracias, doctor. Es usted muy amable. Y bueno, pues a todos nuestros socios, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta sesión mensual. La finalidad, pues, de este mes fue precisamente el que ustedes pudieran revisar o pudiéramos todos revisar las cuestiones de cardiología en este mes de mayo. Quiero hacerles mención que en breve les vamos a hacer llegar todas las grabaciones de este día. Y va a haber una en especial que va a ser del tema de medicina familiar con la doctora Erika Sinaí Esquivel García, que ella es médico familiar, egresada de la unidad Medicina Familiar número 21 de Francisco y Paso y Troncoso con aval de posgrado de la UNAM. Ella es egresada del Centro Interdisciplinario del Instituto Nacional Politécnico, o Instituto Politécnico Nacional, perdón, y ha colaborado con estudios de salud familiar con el doctor Apolinar Membrillo, a quien todos ustedes conocen. También ha colaborado y publicado con el doctor Irigoyen Coria. Actualmente ella es profesora de ayudante de la especialidad de medicina familiar con sede en la UMF 20
con el módulo de medicina familiar y taller del estudio de salud familiar. Es médico familiar operativo de la misma unidad. Y bueno, pues el tema que va a ser de familia va a tener pues la función de completar nuestro programa en el correspondiente al mes de mayo. Así que les agradecemos a todos su atención. Los esperamos pronto en el siguiente mes para nuestra sesión mensual. Y bueno, pues todos aquellos que puedan conectarse al Congreso Nacional o bien asistir al Congreso Nacional de Medicina Familiar serán bienvenidos. Recordar que es la próxima semana ya. Y bueno, pues que pasen un buen fin de semana a todos. Muchas gracias por su atención. Gracias, saludos. Muchas gracias, doctora, igualmente.